La nueva ministra de Medio Ambiente de Brasil rindió homenaje al periodista británico Dom Phillips y el activista Bruno Pereira, y dijo que el gobierno entrante de Luis Inácio Lula da Silva luchará para honrar la memoria de los mártires de la selva tropical asesinados tratando de salvaguardar el Amazonas. Marina Silva, una ecologista nacida en la Amazonía, dijo que tales compromisos eran una cuestión de honrar todos los legados y los recuerdos de todos aquellos que han perdido la vida para que Brasil pueda ser un país democrático que lucha contra la desigualdad de una manera sostenible. Lula, que logró reducir drásticamente la deforestación durante su gobierno de 2 mandatos, dijo que Brasil volvería a asumir un papel de liderazgo en la lucha contra la crisis climática y que estaba abierto a la colaboración internacional para proteger su medio ambiente. Luego de que el gobierno de Bolsonaro frenara ciertos acuerdos sobre la deforestación, el ministro de Medio Ambiente de Noruega dijo que el Fondo Amazónico se reactivaría. Se espera que Lula envíe una delegación de alto nivel a la cumbre climática COP27 del próximo mes en Egipto. La destrucción de la Amazonía es un tema prioritario, con cifras que ascienden a pérdidas de cobertura que solo el mes pasado alcanzaron a ser casi del tamaño de Londres. El gobierno de Perú espera trabajar una agenda de unidad por el futuro de la Amazonía, con el gobierno que formará el líder progresista Luis Inácio Lula da Silva. La victoria fue saludada también por legisladores y líderes de la izquierda peruana como Verónica Mendoza, quien agradeció al pueblo de Brasil por haberle puesto freno a los que promueven el odio y la violencia. Mientras tanto, la Policía Federal de Carreteras confirmó que desde la noche del domingo, cuando se conoció la victoria en la segunda vuelta del expresidente Luis Inácio Lula da Silva, se han registrado 70 puntos de bloqueo y aglomeración, liderados por los camioneros. La mayoría de asociaciones de camioneros en el país estuvieron alineadas con Bolsonaro. Pasadas más de 12 horas desde el resultado oficial, Bolsonaro no se ha pronunciado sobre la victoria de Lula, que fue sin embargo reconocida por varios aliados del gobierno, además de numerosos jefes de Estado extranjeros. Varios de estos bloqueos fueron levantados, pero la Policía Federal de Carreteras no tiene un cómputo general de la situación actual de las vías. En algunos casos, los manifestantes contestaban la victoria en las elecciones del líder progresista y algunos pedían una intervención de las Fuerzas Armadas a favor de Bolsonaro. Una nueva ola de misiles rusos afectó las centrales hidroeléctricas y otras infraestructuras críticas de energía y agua en toda Ucrania, con explosiones reportadas cerca de la capital Kiev y en al menos otras 10 regiones. El Comando Aéreo de Ucrania dijo que derribó 44 de los 50 cohetes enemigos, pero el suministro de energía y agua se vieron afectados por una escalada de los ataques de Moscú contra servicios públicos vitales a medida que se avecina el invierno. Alrededor del 80% de las casas de Kiev se quedaron sin agua. Poner el objetivo en las subestaciones y las centrales eléctricas marca una escalada por parte de Rusia en el conflicto. El cálculo de Putin es que una población civil cansada de vivir en condiciones frías y precarias pondrá presión al gobierno de Ucrania a que haga concesiones. Zelensky ha descartado esto diciendo que preferiría vivir sin Rusia que con luz y agua. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, designó este lunes a Fernando Santos Alvite como su nuevo ministro de Energía y Minas, quien reemplazará a Javier Vera, quien renunció al cargo el pasado viernes después de que la Fiscalía iniciara una investigación por corrupción en su contra. La indagación contra Vera surgió tras la publicación en redes sociales de un audio donde otra persona afirmaba que el ministro le había pedido $150,000 a cambio de un cargo público. El nuevo ministro resaltó los beneficios que ha generado la industria petrolera, pero lamentó la politización de la empresa pública Petroecuador, así como las recurrentes denuncias de contaminación ambiental y de supuesta corrupción. La Organización de Países Exportadores de Petróleo prevé un incremento de la demanda mundial de petróleo hasta 2035, gracias al empuje de los países africanos, India y otros países de Asia, para alimentar los transportes y la expansión de sus clases medias, según el informe anual de la organización publicado este lunes. La demanda mundial se situó en 2021 en 96,9 millones de barriles diarios y se espera que ascienda a 109,5 de aquí a 2035. El documento prevé un largo periodo de estabilidad a partir de ese año, gracias a las políticas energéticas y los avances tecnológicos susceptibles de favorecer una diversificación del mix energético. La organización prevé un incremento de la demanda de todas las energías, tanto fósiles como renovables, con la notable excepción del carbón. La economía de la zona del euro cerró el tercer trimestre del presente año en clara desaceleración y registró en octubre un nuevo récord de inflación,
un panorama que hace encenderse las alarmas por el riesgo de una recesión. De acuerdo con la Agencia Europea de Estadísticas Eurostat, el Producto Interno Bruto de la eurozona creció en el tercer trimestre, entre julio y septiembre, apenas un 0,2%, un porcentaje que incluye a los países que no adoptan al euro como moneda corriente común. Simultáneamente, se mostró que la inflación cerró en el mes de octubre en 10,7%, marcando un nuevo récord. El Banco Central Europeo, que a inicios de año trabajaba con una expectativa de una inflación próxima pero inferior a 2% en 2022, quedó bajo fuerte presión por la imparable subida de los precios. Así, el bloque europeo se enfrenta a un muy bajo crecimiento y elevada inflación, una combinación agravada por una seria crisis energética y la continuidad de la guerra en Ucrania, que tiene efectos en todo el continente. Este es el resumen de noticias internacionales para el martes 1 de noviembre. Les saluda Ana María Aguirre para Express News.